Bienvenidos y bienvenidas a En Privado, un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo cumpliendo nuestra cita diaria de 2 a 3 de la tarde aquí en Privado. Hoy tenemos un tema dedicado a los hombres. Algunos hombres nos han escrito y nos han dicho, bueno, ustedes casi siempre hablan de mujeres, de los derechos de las mujeres, de la psicología de las mujeres, y casi todos los temas están orientados a hablar de ellas, y queremos que nos dediquen un tiempo y un espacio a nosotros los hombres. Bueno, pues tenemos hoy dos invitados muy especiales. El doctor Rafael Montagut, él es médico, psiquiatra, él trabaja con trastornos del sueño, pero pertenece a esa generación de la guayaba que ya no está entre el millennial y los más grandecitos, ¿no? Claro que está como se dice, no le pasa un día. Y está con nosotros la doctora Adriana Jaramillo Arana, quien es psicóloga clínica, y con ellos dos vamos a hablar de qué es lo que pasa en el interior de un hombre, ¿no es cierto? Y por qué a veces sobre los hombros de ese hombre hemos puesto una cantidad de responsabilidades bastante complejas. Doctor Rafael, muy buenas tardes y bienvenido. Doctora Lucía, buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, les queremos decir a nuestros seguidores que está con nosotros como todos los días nuestro periodista y comunicador social Juan Fernando Roncayo, y Juan Fernando nos tiene información muy importante. Claro que sí, doctora. A nuestros seguidores un saludo muy especial, al doctor Rafael y a la doctora Adriana, muchas gracias por estar en nuestro programa. Quiero contarles una buena noticia a nuestros seguidores, y es que desde el día de hoy estamos empezando a transmitir desde no solo Lucía Nader Asociados, sino por las redes sociales del Corrillo de Mao. Personalmente quiero mandarle un saludo muy especial al doctor Mao. Y pues nada, darle las bienvenidas. Doctora, me gustaría que le contáramos muy resumido a nuestros seguidores de qué se trata En Privado, nuestro programa de Lucía Nader Asociados. Sí, En Privado es un espacio que hemos diseñado y vamos después del Corrillo de Mao, para que la mayoría de ustedes, nuestros seguidores de Lucía Nader Asociados y además del Corrillo de Mao, nos acompañen para trabajar sobre una mejor calidad de vida y sobre situaciones, digamos, de un mayor bienestar. En ocasiones los seres humanos vivimos atormentados por pequeñas o por grandes cosas, y a veces necesitamos una mano amiga que nos oriente, y ese realmente es como el objetivo de este programa. Un programa que ha sido diseñado por Lucía Nader Asociados, el grupo de profesionales de Lucía Nader Asociados, y con la colaboración de estos excelentes profesionales que nos acompañan en el día de hoy. Claro que sí, doctora. Les recuerdo que durante el programa pueden hacernos cualquier clase, observación y pregunta. Vamos a estar muy pendientes para contestárselas. Bueno, y vamos a empezar con el doctor Rafael Montagut. Doctor, hablemos un poco de cómo funciona ese cerebro del hombre. Se dice, por ejemplo, que los hombres solamente pueden tener en la cabeza de a un tema. Pues bueno, eso es cierto, y primero hay que entender que tanto cerebro masculino como cerebro femenino son diferentes, ¿sí? Eso no es machismo, eso no es feminismo, eso está demostrado. Sí, no es que el uno sea mejor que el otro. Ese es el siguiente punto, doctora, que es que no es que uno sea mejor que otro, ambos funcionan diferente, anatómicamente son diferentes. Hay unas partes del cerebro femenino que están más desarrolladas que el cerebro masculino, así como el cerebro masculino hay unas estructuras que están más desarrolladas. Por ejemplo, dicen que el sistema límbico, que es como un sistema allá dentro de nuestro cerebro que maneja mucho las emociones, es mucho más grande en las mujeres que en los hombres, y que por eso las mujeres a veces nos despelucamos más fácilmente que los hombres. Exactamente, digamos que podemos poner las cosas en términos de estructuras. Entonces hay una estructura así, el sistema límbico, hay una parte que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está, digamos, hay mayor densidad neuronal en el cerebro femenino, en el lóbulo frontal femenino, que en el masculino. Eso hace que la mujer sea más racional, más emotiva, y digamos como que tienda a pensar un poco más las cosas. ¿Qué significa eso en el hombre? Pues el hombre a veces no piensa tanto y actúa más. Y eso es lo que vemos. Y uno lo ve en la comunicación, doctor. Miren, yo voy a poner un ejemplo típico, a ver qué me dice la doctora aquí, Adriana Jaramillo, y es,
una mujer quiere que su novio o su marido la abrace o la consienta y entonces se para y dice, ¡ay, esta soledad, qué aburrimiento, ¿no? Qué jartera! Y empieza a hablar de otras cosas diferentes y no es capaz de decir, dame un abrazo o un besito. Un hombre es capaz de decir, ay, mira, rascame la espalda, sóbame la cabeza, hagamos el amor. Como que tienen una mayor predisposición a ejecutar aquellas cosas que están pensando o sintiendo. ¿Cómo lo ha observado usted? Pues en realidad en cuanto a la práctica clínica, pues hay mucho más contacto a nivel emocional del lado de las mujeres y la dificultad para la expresión viene más asociada como al tipo de consecuencias, ¿no? que se piensa que puede tener el hacerlo, pues normalmente ha sido la constante. Pero también hay otros, digamos, aspectos o roles, doctor Rafael, que se le han asignado a los hombres, yo no sé si justa o injustamente, y eso ha hecho que esos condicionamientos también modifiquen las estructuras mentales. Sí, claro, lo que en últimas, pues todo el cuerpo humano, incluido cerebro, pues eso viene evolucionando. ¿Sí? Entonces no significa pues que hoy, hace 2000 años y hace 5000 años y en los próximos, bueno, ya ni sabemos cuánto nos queda, sí, pues, cuánto tiempo nos queda de vida, cuánto tiempo nos queda en este sitio pues que llamamos Tierra, pero seguramente va a seguir evolucionando. Entonces, pues sí, digamos que la tendencia puede ser que el hombre cada vez tenga algo más de emotividad, sea un poquitico más emocional y que la mujer también sea, digamos, más práctica. Y ya, pues no lo quiero poner, repito, como en términos de bueno ni malo, sino que pues... ¿Qué sucede? Exactamente. Por ejemplo. Ya la mujer pide lo que quiere, sabe para dónde va y toma decisiones y las ejecuta. Así como hay hombres que piensan una vez, dan una vuelta, dan otra. Y entonces... Hoy en día se observa una generación de hombres, me perdonan la expresión, que muchas mujeres tildan como que no sirvió para nada, como que tienen unos niveles de éxito muy disminuidos, como que no están haciendo las cosas como deberían hacerlas y son las mujeres las que se han empoderado, etcétera, etcétera. Pero fíjese lo interesante que usted dice, doctora, y es que entonces ya esa condición de ese hombre, fíjese que de una u otra forma tiende a ser descalificada. Claro. ¿Sí? Entonces ya no sabemos cómo los quieren. Entonces, por ejemplo, pongamos las cosas en la calle, ¿sí? Entonces ya, sí, hay mujeres que devengan mayor sueldo que el hombre, ¿sí? Hay mujeres que, digamos, su jornada laboral es mayor que la del hombre, el hombre sale más temprano y se queda cuidando a los niños, les ayuda a hacer la tarea, y esto hace 20 años, 40 años, 50 años, doctora, era impensable, ¿sí? Y en últimas también ha requerido un nivel de madurez para entender como que, bueno, pues sí, o sea, también es un rol de hombre cuidar hijos, o sea, y es absolutamente maravilloso. Otra de las características que se le asignan a los hombres es que son mucho más agresivos que las mujeres. Yo lo que creo es que son agresividades distintas, o la manera como se expresa la agresividad es diferente. Yo voy a hacer como una especie de devolución. La cuestión aquí tiene mucho que ver con las divisiones culturales que nos han acompañado por décadas, ¿no? Y eso de alguna manera le quitó sensibilidad al género masculino por muchos años. Al género hombre, porque ahora no es femenino y masculino, sino hombre y mujer. Le quitó mucha sensibilidad al hombre, ¿sí? La posibilidad de ejercer y de sentirse de esa manera, y también le sumó vulnerabilidad a las mujeres. De esa manera veníamos más o menos, como dice el doctor, veníamos funcionando hasta que en este momento se da una especie de vuelco cultural, ¿no? Y hay un reposicionamiento que obedece a ese tipo de cambios estructurales que se dan como reflejo de también los cambios al interior de las familias. Claro, porque en el interior de las familias, en la medida en que se controla la reproducción, las mujeres empiezan a asumir roles, pero bueno, no vamos a hablar de las mujeres, las mujeres empiezan a asumir unos roles que antes se consideraban solamente roles de hombres, como por ejemplo, el hombre era el agresivo, el que defendía a la familia. Exacto. Y entonces la protegía, era el competitivo, el que tenía que salir a luchársela para ganar en poder económico para sostener a su familia. Hace 50 años, como usted dice, un orgullo para un hombre, pero el orgullo más grande que podía tener un varón, pues con lo que sabemos bien puestos, era no solamente ser proveedor, sino regalarle el techo a su mujer y a sus hijos. Eso era una cosa absolutamente loca. Hoy en día, bueno, mijito, miti, ¿o no? Sí, cuadremos cuentas.
Cuadremos cuentas. No, de acuerdo, en últimas, viene primero un fenómeno psicosocial, y ese fenómeno psicosocial es en últimas el que va produciendo, pues digamos, el punto donde empezamos, que son los cambios anatómicos a nivel neurológico, ¿sí? O sea, esto no es todo ambiente, ¿sí? Y yo pues obviamente como claro, psiquiatra pues yo tengo una visión biológica del tema. No me preocupe que nosotros los psicólogos también hemos aprendido a que lo biológico juega un papel muy importante que por muchas décadas. Y los psiquiatras también cada vez somos más seguidores de la psicoterapia, entonces todo va evolucionando. Claro, afortunadamente. Entonces y esos cambios psicosociales son en última los que han terminado generando los cambios anatómicos, biológicos, que es lo que estamos viendo. Y lo vemos, por ejemplo, en las matemáticas. Exactamente, hace 50 años un hombre como de vestía, blanco, negro, gris y azul. Así, claro. Y azul oscuro. Sí, señor, ¿Sí? no más. Ahora, pues... Bueno, usted está... A la muestra un botón. Pero, sí, pero por ejemplo, ¿Pero qué tal las medias? ponerse medias de cuadritos y cosas de esas realmente era Exactamente. impensable. Hoy Sí. en día se ponen camisas rosadas, moradas, lilas. Y Aquí entiendo. tenemos a nuestra parte técnica muy colorida. Y entiendo que el tema no es la mujer, pero pues hace 50 años la mujer falda. Y ya vemos que todo está evolucionando. Sí. Y esto, repito, o sea, son situaciones que vemos en el ambiente, que vemos cuando salimos a la calle, pero esto en últimas implica unos cambios neurológicos, unos cambios a nivel cerebral. Bueno, cuando nosotros encontramos un hombre agresivo, cuando encontramos un hombre maltratador, por decirlo de esa manera, cuando encontramos un hombre al que se le asignan todas las expresiones de violencia, pues ahí estamos, digámoslo, como escindiéndolo, como sacándolo, y simplemente le damos calificativos, pero uno tendría que preguntarse qué hay en la cabeza de ese hombre, qué es lo que está pasando con ese individuo. Entonces volvemos otra vez a nuestro lóbulo frontal, volvemos a nuestro hipocampo, a nuestro sistema límbico, pues que es en últimas de donde empezó el cerebro. O sea, el sistema límbico es el cerebro, nuestro cerebro primitivo. Tenemos entonces un hombre con una diferente capacidad para procesar emociones y un hombre pues más práctico y más impulsivo. ¿Qué tenemos allí? Pues ante la frustración, la respuesta cada vez, digamos, emocional va siendo más corta y más limitada, y después de eso, ¿qué sigue? Pues ya la agresión que puede ser verbal, física, psicológica, pues digamos todas las desafortunadas formas de agresión que conocemos. Entonces, digamos como que ese es desde el punto de vista biológico y neurológico lo que puede ocurrir con el cerebro masculino. Pero mire, uno lo ve, por ejemplo, en otros espacios. Aquí estamos... Oye, no es justificación, ¿no? No, por supuesto, estamos dando una explicación, porque es que tenemos que entender esto que está pasando mucho más allá del hecho, ¿sí? Más allá del hecho y de las consecuencias negativas que tiene. Pero uno lo ve, por ejemplo, en deportes muy competitivos, como por ejemplo en el fútbol. Uno ve estos jugadores cuando se calientan y se les pone la cabeza a 1000, ¿no es cierto? A propósito de que ahora están nuestros seguidores del Corrillo de Mao, entonces uno los ve calientes, etcétera, y se salen de la ropa, y no importa si los están viendo 70.000 espectadores o 50.000, y uno los ve como con esa beligerancia para manejar determinado tipo de situaciones. Eso es por su condición de hombres, por su condición de falta de control frontal. A ver, ¿qué pasa ahí? Es una combinación de muchas cosas, entonces sí, o sea, vamos a donde empezó todo, que es el contexto psicosocial, y volvámonos miles de años. ¿Sí? Entonces, primero había que competir, digamos, con otros hombres para ser como el líder de la casta o el líder de la tribu, no sé, de la agrupación que en ese momento... Para el que más caza, por ejemplo. Exactamente, entonces eso que implicaba que yo tengo que ser el mejor también cazando, ¿sí? Entonces se van generando con muchos elementos que en última los vemos hoy. Sí. Entonces es competir uno contra el compañero de trabajo, es uno competir por llegar primero al semáforo, o sea, son situaciones, repito, que parten desde lo ambiental y que en última van generando cambios neurológicos y cambios que se explican a nivel cerebral. Bueno, pues entonces, más adelante vamos a mirar qué hacer con estas personas que tienen, digamos, tantas dificultades para tener control de sus impulsos, digámoslo así, que pueden llegar a tener un verdadero trastorno del control de los impulsos, como aquellos hombres, por ejemplo, que pierden como, no la conciencia, porque no se pierde la conciencia, pero que son incapaces de modular esas expresiones agresivas, sino que como que la expresión agresiva alimenta otra expresión agresiva y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque un poco queremos rescatar que ese hombre también es un ser humano lleno de fragilidades, de debilidades, y queremos también aportar en soluciones. Pero también me parece importante que miremos como cosas preventivas para que entendamos que si no trabajamos con ellos, este problema no se va a solucionar. Sí, precisamente, y muy en la línea de lo que estaba planteando también el doctor, y lo que dices, Lucía, tiene mucho que ver pues con que nuestro origen ha estado marcado por la violencia a través de las décadas, de las diferentes décadas, violencia física, violencia de la palabra, ¿sí? Pero digamos que es una cuestión natural, como decía Freud, porque siempre hay que traerlo a colación. La agresión es una emoción inherente y tiene que ver con la misma proliferación celular, o sea, es una cosa indivisible, ¿no? Sí, pero una cosa es la agresividad, como digamos, como una pulsión, como un instinto, y otra cosa es la violencia. Es cuando la agresividad, que es un instinto de sobrevivencia, ¿no es cierto?, se convierte en una conducta violenta. Exacto. Y ahí es donde entra la cultura mucho a mediar ese tipo de situaciones y a hablar el doctor de las partes patológicas ya de los trastornos de personalidad y demás, ¿no? Bueno, en estos trastornos de personalidad en donde la violencia está presente, ¿hay posibilidades para que nosotros podamos más adelante mirar cuáles son las opciones y posibilidades, tanto desde el punto de vista terapéutico como farmacológico? Por supuesto que sí. Lo primero, pues que el individuo, el sujeto, reconozca lo que está pasando, ¿sí? Porque pienso que ese es el paso más difícil, ¿sí? Tanto que una persona reconozca que está agrediendo y está teniendo conductas violentas, pero incluso también, doctora Lucía, que la otra persona reconozca que está siendo víctima de agresiones y víctima de violencia, ¿sí? Porque es que a veces no se trata sí, hay un victimario y hay un agresor, y uno se da cuenta, pero a veces la otra persona ni siquiera se da cuenta que está siendo víctima o que está siendo agredida. O se acomoda su papel de víctima porque a través de su papel de víctima obtiene ganancias secundarias, y eso es una cosa que también tenemos que mirar, ¿no? Y desafortunadamente, pues en la consulta lo vemos muchísimo, sí. Lo vemos muchísimo. Entonces, lo primero, obviamente, o sea, siempre... como le decía yo alguna vez a los estudiantes, o sea, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que podamos ofrecer a la persona. Evidentemente, o sea, la estrategia psicoterapéutica es muy valiosa, nos permite establecer la estructura de ese individuo, entender eso que llamamos a veces el por qué y el para qué. Sí. ¿Sí? Y obviamente pues también dependiendo uno de la severidad, digamos ya poniendo el caso pues con elementos clínicos, dependiendo pues ya de la severidad de esos síntomas, podemos tener aproximaciones farmacológicas también, sí, que son muy interesantes y son muy útiles. Muchas veces estos cuadros de agresividad y de violencia, digamos, están ocultando síntomas depresivos, síntomas ansiosos, y doctora, incluso a veces hasta psicosis. Claro. Sí, a veces hasta psicosis. Lo vemos, o sea, lo vemos, por ejemplo, claro, en el celotípico. Se inventa un delirio de persecución que a veces, que no siempre está muy bien estructurado como para uno, como volvemos a la época académica, para uno decir tengo el delirio en la mano. No, a veces la idea es muy difusa, a veces la idea está muy borrosa, pero pues haciendo un buen ejercicio terapéutico uno puede encontrar eso, y esa persona se puede beneficiar tanto un ejercicio terapéutico como un ejercicio farmacológico. Mire, y a propósito de esto que dice el doctor, cuando se califica a los hombres que tienen ausencia de emociones, nadie más emocional que un hombre violento o un hombre desajustado, por ejemplo, por la rabia de los celos, ¿no? Como dice la canción. Entonces sí, esa ira que le produce los celos, porque empieza a imaginarse, no tiene ninguna comprobación, pero todo le casa. Y entonces es una expresión emocional que lo desborda, mejor dicho, que lo saca de todo contexto. Entonces no es que los hombres tengan ausencia de emociones, lo que pasa es que tienen una distorsión emocional. Digamos una forma de procesar las emociones diferentes. Distinto, sí, pero además las tienen distorsionadas, porque cuando esté celoso, ¿no es cierto?, el amor lo demuestra como yo te persigo, yo me aseguro de que me estás engañando. No, pues la cosa se vuelve muy complicada, muy difícil. Yo te amo porque tú eres mi posesión, claro, y tú eres mía y de nadie más. Pero ahí sí hay que ser abogada del diablo, y hay mujeres que también actúan mucho así. Sí, pero acuérdense que hoy estamos hablando de los hombres. Claro, pues hombres. Como para reposicionarlos un poquito, no son solamente los hombres los que incurren en esos comportamientos. Bueno, entonces este es un tema, mejor dicho, absolutamente fascinante, y vamos a seguir hablando porque definitivamente hay mucha tela para cortar, pero vamos a hacer una pequeña pausa
porque nuestro comunicador social nos tiene unos consejitos de salud. Vamos a escuchar en privado estos consejos. Doctora, muchas gracias. Llegamos a los consejos de salud. De nuevo a nuestros seguidores, recordarles que estamos súper pendientes de sus preguntas. Doctora, desde el programa pasado estamos hablando de productos que son súper buenos para el cuerpo. Hablamos de la sábila y hablamos del bicarbonato de sodio. Hoy les tengo otro producto que tiene los mismos, y nos ayudará inclusive con esta hasta que tenemos aquí en más beneficios, exacto, doctora, y es el jengibre, exacto. Y doctora, pues a decirle a nuestros seguidores que pues aparte de que son súper buenos para el cuerpo, son súper económicos, y hoy les traigo 18 beneficios que tiene el jengibre. Muy rápido, doctora, no se preocupe. Sirve para las náuseas, es digestivo, antiinflamatorio, afecciones de garganta, para los que están malitos de la garganta, ya les tengo el remedio. Muchas gracias. Ayuda para aumentar el calor corporal, aleja el metabolismo, acelera el metabolismo, perdón, aumenta el líbido, previene enfermedades cardíacas, mejora la circulación, combate las migrañas, es antiestrés, disminuye problemas musculares, evita la congestión, calma los dolores menstruales, previene el cáncer de colon, refuerza las defensas, funciona como tratamiento dermatológico y concilia el sueño. O sea que a todos nuestros seguidores recomendarles el jengibre, y bueno, ya saben. Bueno, pero hay que añadir una cosa, y es que es antiplaquetario. Si usted se va a hacer una cirugía, le tienen que advertir al cirujano que usted consume o infusiones de jengibre, o que en las comidas siempre hay jengibre, porque créanme que hay muchos chascos cuando las personas piensan que los productos naturales no tienen consecuencias. Y sube la presión. ¿Sí? Sube la presión. Ah, caramba. Acá. Pero ¿sabes Para qué? que por favor lo tengan muy en cuenta. Para tenerlo muy en Doctora, cuenta. tengo un comentario por WhatsApp, voy a tratar de resumirlo porque es muy largo, pero nos hablan de 3 situaciones de conducta de los hombres. Pregunta que si son culturales, que si son muy de nuestro país, o es regularmente en los hombres, que son situaciones que nos sacan de nuestro estado normal, como lo nombran ahorita los celos, ¿sí? Sí. Hay otro tema que es el fútbol, ¿sí? Y hay otro tema que es el manejar, ¿sí? Nos dice el usuario que prácticamente todas las personas que conocen se salen de casillas en estos 3 temas. Puede ser. Fútbol. Celos. Fútbol Mejor dicho, los y al hombres no conducir. toleran, 1, que les pongan los cachos; 2, que cuando son aficionados al fútbol son absolutamente pasionales y son capaces de acabar con todo, ¿no es cierto?, por su equipo amado; y que cuando están manejando y algo malo les pasa, se salen de la red. Sí, ¿qué son los celos? O sea, los celos es yo no perder eso que tengo, eso donde he puesto yo mi energía. Entonces digamos que para definir así como qué significa la palabra celos, y pues en últimas todos tememos perder algo. Entonces cuando estamos, eso que tenemos en sujeto, objeto, cuando tenemos ese miedo a perderlo, pues se genera una emoción que puede ser irracional. Entonces ahí es cuando ya aparecen pues lo que llamamos a veces celos patológicos, ¿sí? O si ya, digamos, puede que no haya amenaza de esa pérdida, y entonces entramos a lo que estamos hablando ahora con la doctora, Bueno, que es como esos celos delirantes. Claro, pero uno pone esa energía vital en otro, pero porque viene con esos moldeamientos culturales. Exactamente. Seguramente si viviéramos en una sociedad que nos enseña que el otro no es nuestro, no pasa nada. Exactamente, o que eso que ahora, ese objeto o ese sujeto que ahora es mío, pues luego puede ser de otro, y yo puedo otra vez depositar esa energía, que todavía estamos en esa discusión si esa energía se pierde o no se pierde, pero bueno, es otro tema. Entonces se puede poner otra persona, entonces eso pasa. Segundo, el fútbol y manejar, pues es una competencia, que es lo que estamos hablando un poco hace un rato, o sea, es una competencia de unos hombres, es una competencia de yo, mi carro, con también todo lo psicodinámico que significa tener un carro, ¿sí? Que también nos podemos meter hasta en temas más complicados técnicamente, pero en últimas es eso, o sea, sí, muchas veces eso que yo siento, a veces lo desfogo a través de un elemento pasional, como el fútbol, pero pues sí, o sea, el fútbol porque es el deporte de masas,
pero pues si a la persona le gusta el ciclismo, pues será a través del ciclismo, y si le gusta el boxeo, Pero pues será a través del boxeo. ningún deporte produce tanta pasión como el fútbol. Los que somos amantes del fútbol, uno ve a la gente en un partido de tenis y grita y aplaude y no sé qué, pero grita pasito. O sea, son muy educados, ¿no? Son muy polite, son muy no sé qué. Pero volvemos, doctora, a lo que significa psicosocialmente, por ejemplo, el tenis o el golf o el polo. Sí. O sea, usted llega a la cancha de polo así. No, pinchadísimo. Y son relativamente nuevos, el fútbol es milenario. Exactamente. ¿Qué tal la Entonces, cultura maya? O sea, Pero no digamos como un deporte que practica la cultura occidental no es tan antiguo. Es decir, jugar con algo redondo sí tiene muchos años, pero digamos fútbol como fútbol y la historia, bueno, lo que pasa es que no hablemos de fútbol, porque a mí el fútbol me encanta. Entonces, me encanta, pero es una cosa. Y el doctor Mao se está riendo lo que sí, estamos. Claro, pero es que además uno está metido allá en esa cancha y por eso uno le dice a las mujeres, mire, nunca interrumpa a su marido cuando está viendo un partido de fútbol porque al tipo le provoca escogerla o ahorcarla, ¿o no? Pero volvemos al fenómeno psicosocial. Sí. Y hay mujeres que también Claro, son así. sí, claro. Pero además porque mire, cuando usted hablaba lo del carro, el carro tal vez es para la mayoría de los hombres el objeto más preciado. Pero además cuando a alguien se les atraviesa o lo cierra, le quitaron ese espacio vital. Y entonces está compitiendo, ¿no es cierto?, por la lucha. Eso es una lucha por el poder, ¿no? Sí, no, territorial. Exactamente, ¿no? Pues digamos, no sé si de pronto va a ser exageradamente técnico, pero pues incluso de comparar el carro como un objeto fálico, Una extensión, o sea, como una extensión del falo. O sea, entonces, pues, ¿qué significa eso pues para el hombre? Claro, hasta que repito, eso ya es como entrar en mucho tecnicismo, pero así funciona. Ajá. Así funciona. Entonces eso es lo que significa el carro, eso es lo que significa salir a manejar y pues digamos como que sea una estructura pues desafiante, una estructura que a veces le cueste como trabajo la norma, impulsiva, intolerante a la frustración, pues eso es un caldo pues para que usted salga a la calle, agarre ese carro y pase lo que tenga que pasar. Bueno, y ahora le damos un saludo muy especial a nuestros seguidores. Es hora de decirles que muchísimas gracias por acompañarnos, que recuerden que estamos a través de la fanpage de Luciana del Asociados y el perfil del Corrillo de Mao. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Sí? Exactamente. Bueno, vamos a entrar a un tema que me parece que es crucial, y es que los hombres han sido, digámoslo, como calificados de aventureros y dominantes, ¿no es cierto? Como esos hombres que son capaces de llegar a tener deportes extremos, o un día decir, me voy a ir a explorar la selva de no sé dónde, y ese tipo de aventuras y de dominación del mundo. Acuérdense que Alejandro Magno decía que su papá, él no le iba a dejar territorio para conquistar. Entonces, cosas como esas los han definido a lo largo de esta historia, o por lo menos de la historia que conocemos. Y vienen estos pobres y se casan, o empiezan a tener relaciones, digamos, comprometidas, alcanzan todas esas ganancias secundarias para tenerlos ahí quieticos, o por eso es que uno los ve con esa necesidad de picar aquí, picar allá, como no centrarse. Como les decía ahorita, vámonos otra vez a la calle. ¿Qué pasa cuando hay la noticia de que una pareja se va a casar? ¿Qué es lo primero que se le dice al marido? No, pues que, mejor dicho... Lo amarraron a la pata de la cama. Lo pensó bien. No, que cortaron se aburrió de tener una buena vida. Exactamente, le van a cortarla. Pero digamos, poniendo las cosas como en términos de fijar un punto del que, pues digamos, si ya me voy a anclar allí, los términos son: le cortaron las alas a mi hijo, ahorita sí le tocó llegar a marcar tarjeta, se le acabó la libertad, bueno, cosas. Le van a decir, el matrimonio no es lo malo, sino lo largo. Exactamente, entonces, digamos que culturalmente o a lo largo de la civilización, pues la mujer era la que se establecía en el hogar, y la mujer era la que cuidaba el hogar, y el hombre era el que proveía el hogar, sin importar si él llegaba con esa provisión en la tarde o a las 2 semanas. Sí, claro. Entonces, digamos que a eso es lo que se refiere un poco como que el hombre aventurero, que el hombre que se va, pues sí, o sea, es un hombre que, pues que en últimas él provee, pero pues no está obligado a estar allí, como si la mujer, repito, culturalmente.
Claro, pero también si nosotros lo miramos por evolución, de la casa pasa a la agricultura, que son dos, digamos, estados diferentes. El uno era de verdad, nómada, sí, nómada, y hacía lo que le provocaba, y el otro ya empezó no solamente a sentarse, sino a cuidar su territorialidad, y en ese cuidado de la territorialidad estaban su mujer y sus hijos. Sí, pero también en el patrimonio estaba el matrimonio. Ah, claro, claro. O sea, ahí ya la cuestión... En la monogamia estaba el cuidado del patrimonio. Me acordé del informe Haidt con esta conversación. Sí, o sea, pero digamos que el elemento que está en ese cerebro primitivo del que hemos estado hablando es como, pues sí, o sea, no lo pongamos como en términos de dificultad, pero sí hay una programación como el hombre con una... Pero es que sí, la palabra tiene que ser esa, como la dificultad para establecerse en un punto. En un punto, mire, y uno oye las quejas de los hombres. Adriana nos trajo un video de unos hombres, y los vamos a traer a colación porque nos parecieron muy interesantes, que todas las quejas hacen relación a su falta de libertad, ¿o no, Adriana? Ah, sí, es un video donde salen hablando sobre las formas en las que se sienten maltratados, las diferentes formas en las que por parte de sus parejas o de sus vivencias diarias se sienten maltratados. Es un video mexicano. Sí, exacto. Blanco y negro. Ayer tuve la oportunidad a través de una amiga de verlo, y pues me parecía interesante por el tema de las nuevas masculinidades, y ahí salen diciendo cosas como que me siento maltratado cuando me obligan a dar la clave de mi celular para poder revisar los mensajes de texto, o sea, ese tipo de actitudes que se van también normalizando, ¿no? Y eso es muy común. Los que trabajamos en pareja, por ejemplo, vemos que es frecuente que ellas les hagan reclamos, es que usted prefiere a sus amigos que a mí. Es como si otros espacios fueran más importantes que ella. Y la eso manada. la manada, claro, pero además es como esa sensación de que necesito permanente reconocimiento y necesito que de manera, digamos, sistemática me digan que yo funciono como algo especial en la vida de ese otro, ¿sí? Sí, claro, pero repito, o sea, todo va como a la dificultad ancestral del hombre, pues como establecer un punto, y esa necesidad es, o sea, igual, de estar en movimiento. Exactamente, estar en movimiento, el contacto con la manada, sí, o sea, cuidar el matrimonio y el patrimonio, pues eso es importante, pero están estos otros elementos que siempre están jugando allí, y que de una u otra forma, cuando se ven coartados, pues empiezan como a generar situaciones en las que ya la persona se empieza a sentir, como lo decía la doctora Adriana, maltratado, agredido. Sí. ¿Sí? Y repito, a veces también es difícil hacer como la conciencia de eso. O es que sí, pues me pidieron la clave del teléfono, pero pues yo no tengo ningún problema. Espera un momentico, o sea, no se trata pues como uno llegar a abrir una herida que no está, pero pues hombre, usted entiende que eso es su cuando privacidad, está en una junta, por ejemplo, dime que me quieres. Entonces, hola, pues tú sabes que sí, pero mira, te llamo porque estamos en junta, pero porque es que te da pena delante de quién no me puedes decir que me quieres. Ese tipo de conductas, aunque nos parezcan muy chistosas, muy graciosas, y las veamos como chistes en las redes sociales, suelen ser agresivas, ¿no es cierto? O esa perseguidera, ¿dónde estás? Mándame una foto de dónde estás, con quién estás. Eso, las redes sociales también se han vuelto una calamidad. Frases, doctora, como, a mí no me pasa nada. Ah, sí, claro. O sea, eso es una actitud pasivo-agresiva. Pasiva. A eso me iba a referir, porque realmente las mujeres tenemos muy claro el discurso del maltrato hacia la mujer, tanto físico como psicológico, como emocional, como económico, y realmente en la mayoría de los casos se sufre de esa manera. Pero, ¿cuáles son los maltratos, por ejemplo, tanto físicos como psicológicos? Sí, hemos dicho y lo tenemos claro. Si uno le da una palmada a un hombre, a duras penas le hace un colorado, pero si un hombre le da un puño o una palmada, lo desbarata. Realmente la diferencia física, nadie tiene por qué pegarle a nadie, pero digamos que la diferencia física sí se nota y es evidente. Pero hay otros maltratos psicológicos muy complicados, e incluso maltratos económicos cuando ellas ganan más que ellos, ¿no? También está pasando. El maltrato psicológico, por ejemplo, hacia el hombre, con esas conductas pasivo-agresivas, cuando los descalifican, por ejemplo, en algo que los hombres aman mucho, como es su virilidad, por ejemplo, ¿no? Y eso es todo. Mis otros amantes, vuelvo y digo, los que trabajamos en parejas podemos recoger muchas anécdotas con relación a esto. Cuando los comparan, por ejemplo, en su ejecución sexual con otros amantes o con otras personas que han tenido en la relación afectiva. Exactamente,
el espectro del maltrato se ha abierto, ¿sí? Y ya, y pienso que afortunadamente, doctora, o sea, no, ya salimos de afortunadamente esa condición que maltrato era pegar un puño, pegar una palmada, pegar un empujón, o sea, las modalidades de maltrato, pues digamos cada vez el espectro se va abriendo más y vamos viendo nuevas formas. Eso es un maltrato psicológico, no me pasa nada, no me voy con mis amigos, ay, justo ahorita que me empieza el dolor de cabeza, ¿sí? ¿Sí? O en el momento de la relación sexual tengo dolor de cabeza, eso es maltrato, ¿sí? Eso es maltrato, lo que usted mencionaba, el maltrato económico, la comparación tanto con otros amantes como con parejas del otro grupo, ¿sí? Ay, tan de buenas fulanita que se consiguió, ese sí es que es un parejazo, un maridazo, es que la tienen sobre un todo. Exactamente, entonces, o sea, esas son formas de maltrato que desafortunadamente a veces pasan por debajo y, como usted lo dice, o sea, los que trabajamos en pareja, en terapia de pareja, a veces mostramos eso y es muy complicado a veces que el agresor note eso y lo note como, no, pero eso es parte de nuestras conversaciones de siempre y él no dice nada. ¿Y qué puede decir? No, un día dice, voy por cigarrillos y no volvió. Y todavía está buscando la tienda para comprarlos. Sí, claro. Sí, claro que también, mira que ahorita estaba reflexionando alrededor de eso, pues porque finalmente partimos de un origen común que fue el tema de la violencia, y fíjate que los celos, y cuando tú te referías a los celos como esa cuestión de pensarse al otro como una extensión mía o como algo que me pertenece, también tiene mucho que ver, tanto en hombres como en mujeres, con esas figuras primarias y la relación que establecimos con esas figuras primarias. Es decir, si mi mamá se dedicó a hacerme creer que era el mundo y yo soy un niño, ¿sí? Que yo era el mundo para ella, pues difícilmente voy a tener una relación de pareja después de eso sana, en la que pueda no pensar que mi mujer me pertenece. O si hubo, por ejemplo, ese modelo parental de celos, de pertenencia, unas mamás absolutamente paralizadas, metidas dentro de un modelo doméstico, y unos hombres que controlaban hasta la respiración de la mujer y de los hijos, pues todos esos modelos se introspectan y se van proyectando a lo largo de la vida. Pero Juan Fernando tiene información. Gracias, doctora. Primero, bueno, saludar a los que se conectan a esta hora. Tenemos comentarios desde las redes sociales. Las mujeres somos más dedicadas. Comentan, hoy hay un gran porcentaje donde la mujer es la que trabaja y el hombre se queda en casa esperando una mejor propuesta económica laboral. Creo que es importante enseñar desde la escuela cómo controlar las emociones de agresión, porque si hay agresión resulta reacción. Otro comentario, el deporte y cualquier actividad física es lo mejor para controlar las emociones. Yo creo que el maltrato psicológico es peor que el maltrato físico. Ajá. Esos son los comentarios de nuestros seguidores en las redes. Sí, una cosa, muchas personas, por ejemplo, comparan el maltrato psicológico como esos envenenamientos progresivos. Sí, a veces si la agresión es directa, usted dice, bueno, me sabe agredieron, exacto, así y así. Pero el maltrato psicológico es una actitud desgastante, absolutamente desgastante. Pequeñas gotas de veneno que no lo matan, pero lo hacen sentir muy mal. Lo van enfermando lo van bastante. deshaciendo, sí. Sí. Y desafortunadamente esa persistencia, ese maltrato psicológico, muchas veces el individuo, el sujeto no se da cuenta. No se da cuenta. Empieza a tener una sensación de malestar, pero no sabe por qué. Exactamente, y no logra explicarla. Y muchas veces, repito, o sea, llegan al consultorio, es que me siento mal, pero no sé por qué, y cuando uno empieza como a escarbar el no sé por qué, claro que sabe por qué, pero no lo ha visto todavía. Entonces, digamos, pues obviamente parte del ejercicio terapéutico es que esa persona lo vea, y pues, digamos, como que en ese momento, pues tomar las medidas correspondientes por parte de la persona. Pero digamos que lo complicado es eso, o sea, hacer que a veces la víctima o la persona agredida se dé cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta una de eso. posición, claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que saquemos nuestra nota diaria de salud sexual y reproductiva con la doctora Luz Viviana Pazmiño, médica ginecóloga. Ella todos los días nos prepara una notica para que
tengamos mucho cuidado con nuestro cuerpo. Porque la vida es hoy y nuestro cuerpo valioso, es el momento de la salud sexual y reproductiva en privado. Buenas tardes, yo soy Luz Viviana Pazmiño. Acá les estoy trayendo mi nota diaria sobre salud sexual y reproductiva. Los hábitos son muy importantes a la hora de mantener a raya la salud sexual. Una alimentación completa, buenas rutinas higiénicas o no fallar a las revisiones ginecológicas pueden evitar muchos problemas a lo largo de la vida de toda mujer para afrontar todas las etapas sexuales con éxito. Bueno, pues estas son las recomendaciones que nos hace nuestra ginecóloga diariamente. Cuidar nuestro cuerpo, visitar el médico, tener hábitos higiénicos. Por ejemplo, y disculpe la interrumpo, doctora, por ejemplo, fíjese también lo que ocurre alrededor del hombre en ese punto. O sea, el hombre es muy descuidado en su salud física. Mucho. Y en su salud sexual. Sí que lo es. ¿Sí? Doctor, mire, y a propósito de esto que nos recomendaba la doctora Luz Viviana, hay una cosa y es que usted ve, por ejemplo, en los europeos, en la mayoría de los europeos, por ejemplo, su higiene dental es precaria, teniendo, digamos, como recursos y posibilidades, pero también en el cuidado corporal. A veces uno cree que los hombres son independientes, aventureros, que se las saben todas, que solucionan todos los problemas, y a veces necesitan esa mujer que los cuide, una extensión de la madre, que le diga, no, mira, cuídate así, no te pongas esa camisa, vaya al médico, tómese las medicinas, y lo ve sobre todo uno en hombres mayores. Pero fíjense que cuando entonces el hombre empieza a desarrollar ese sentido de cuidado, ¿cómo le llaman a eso? Es que está desarrollando el cerebro femenino. Sí, claro. Entonces ya cuando el hombre ya se cuida y entonces que la pantalón combine con zapatos, el cerebro femenino. No, y qué tal el choque cultural cuando los empiezan a criticar. Ajá. Ay, no, se le están trocando los cables. Sí, exactamente. claro. Entonces sí es un volvemos al punto, o sea, eso es ancestral, o sea, y el hombre sí se iba un día, 2 días, 3 días, y llegaba con lo que había casado, con lo que tenía para traer, y el resto no importaba. Y pues seguramente habrán personas que todavía con el cerebro primitivo sigue impulsando y no les permite como utilizar los medios de bienestar que tenemos alrededor. Mire, y hoy en día cada vez vemos a los hombres teniendo más roles que antes eran roles de las mujeres. Eso no significa que los hombres estén dejando de ser hombres, sino que están sacando algo maravilloso de ellos, que yo creo que eso es una cosa que necesitamos estimular. Por ejemplo, el cuidado de los hijos, que usted lo mencionaba al principio. Hay papás que ya cambian pañales, bañan a sus hijos, les dan tetero, les dan los remedios, les juegan, los empiezan a convertir en parte de su vida. Hay hombres, por ejemplo, que cocinan. Y hay hombres que empiezan, que sientan y hablan como niños chiquitos y todo, y entonces le dice, no, es que usted es como la nena de la relación, pero eso es una maravilla. ¿Qué tiene de malo como cuando le dicen al niñito, no llores que tú eres un hombre, no eres una nena? ¿Y qué tiene de malo ser nena? ¿Y qué tiene de malo poder expresar sentimientos y pedir abrazos? Eso no tiene nada de malo. Le voy a poner un ejemplo, hacer mercado. Sí, claro. O sea, usted cada vez ve más, bueno, casi digo un nombre, usted cada vez ve más hombres en los supermercados. Ay, sí. Yo, por ejemplo, odio hacer mercado, me toca, pero odio hacer mercado. Sí, pero antes usted iba a cualquier supermercado y usted veía mujeres empujando el carrito, a veces con un niño ahí montadito, sí. ¿No? Usted ya ve hombres haciendo mercado. Con los muchachitos ahí con montaditos. Los muchachitos, o sea, exactamente la misma escena, no es que vive solo, no, hombre de familia establecida haciendo el mercado para la casa. Sí. Y en línea con lo que estábamos hablando ahorita, ¿qué tal el beneficio que eso puede traer para los niños? Claro, por supuesto. Ver esa marcada diferenciación entre roles a la que veníamos acostumbrados generaciones previas. Eso a mí me parece pero espectacular, que ya no necesariamente los regalos tengan que ser de esta forma o de otra, o sea, tiene muchas repercusiones positivas. Y enganchándolo pues con el tema de la agresión, cuando nos llevan al consultorio, pues a veces esos niños que tienen trastornos de conducta, y pues papá o mamá dicen, es que yo no sé de dónde es tan agresivo. Uh-huh. Es que el niño todo lo que ve lo aprende. Claro. Entonces muchos de estas relaciones padre-madre
a veces se van en el contexto de la agresión y ese niño aprendió viendo eso. Sí. ¿Sí? Entonces, qué bueno que entonces ahora el niño ve, mi papá cocina. Modelos diferentes. Claro, y Ve, los mi papá. niños replican, y el niño, por ejemplo, ve que Ve. su papá se mete a la cocina y el niño también saca sartenes, saca ollas y quiere cocinar y hacer pues, Excelente. desastres, pero Sí. bueno. Ve, excelente, mi excelente. papá cuida a mi mamá cuando está enferma. Ujú. Ve, mi papá hace el mercado. Me cuida a mí. Me cuida a mí, o sea, le cambia los pañales al hermano chiquito, o sea, eso es importante que esté pasando y que los niños lo vean porque implica un aprendizaje que eso sirve. Eso Una sirve. resignificación. Exactamente. Y eso no es lo que muchas personas les aterra y llaman ideología de género. Eso significa simplemente que los seres humanos tenemos capacidad de expresarnos de maneras variadas, diversas, múltiples, pero eso nos ayuda a ser mejores seres humanos. Claro, ¿no? Y en últimas, pues tenemos que convivir. En esto que llamamos tierra, pues aquí tenemos que convivir todos y tenemos que compartir esto, ¿sí? Y qué mejor pues que compartirlo de una forma que sea adecuada, que sea funcional, que nos permita crecer en comunidad. Hay una cosa que me parece muy importante. Yo siempre he dicho que los consejos nunca sirven para nada, pero a Por veces eso son gratis. Sí, son gratis, sí. Y además siempre nos ayudan como a reflexionar. Yo creo que en este momento tanto hombres como mujeres tenemos que entender que ocupamos un lugar en el mundo y el mundo no es sino uno. No tenemos más mundo, y no podemos seguir con estas luchas intestinales entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Las agresiones, todas las agresiones verbales, las posturas de unos y de otras se han vuelto una cosa realmente caótica. Exactamente, un elemento más de polarización. Sí, claro. Para utilizar esa palabra pues que viene haciendo carrera ya Sí. desde hace como unos años, cada vez con más fuerza, pero sí, en últimas, estos movimientos de género, si se pueden llamar así, lo que buscan es como generar más oposición, más antagonismo, más polarización, y yo pienso que eso no lleva a nada. Eso no Nada, lleva a nada. por ejemplo, Llevas como un enfrentamiento irracional y unas posturas pues que no tienen ningún sentido, no tienen ningún sentido. Cuando una mujer a usted le pasa un documento y le dice, mire, usted me está proponiendo tener relaciones íntimas, le voy a firmar aquí que doy mi consentimiento. A ver, yo pienso que en ese momento se rompió todo. En ese momento se rompió la ternura, la proximidad, el erotismo, el gusto, las ganas. La espontaneidad. La espontaneidad, esa sensación, digamos, de picardía, de aventura, cuando uno tiene que firmar un papel. Exactamente, entonces digamos que tanto tecnicismo va quitando como naturalidad a un proceso de relacionamiento que es natural. Sí, yo pienso que las mujeres pueden ser líderes y los hombres pueden ser líderes, ¿no es cierto? No tenemos que decir, para empoderarnos como mujeres, maltratar el español, la lengua castellana y decir lideresas. No, somos hombres líderes y mujeres líderes. Somos seres, por ejemplo, libres, unos y otras. No podemos decir somos mujeres libres y hombres. No. Realmente a veces esas cosas lo único que hacen es no poder encontrar espacios de reconciliación entre unos y otros. Y la idea, y esto es un mensaje explícito para los hombres, la idea es no hagan esa oposición, digamos, activa y virulenta, que a veces también los aleja de una posibilidad de reconciliación. Sí, exactamente, o sea, son posturas que se van volviendo irracionales y que no tienen ningún sentido y que no van a llevar a ninguna parte. A lo único que van a llevar es a un enfrentamiento que no tiene lógica. Claro, mire cómo las relaciones de pareja, las luchas por el poder, son las que generan los conflictos más graves e irresolubles. Sí, pues igual, sí, la cuestión es que pues toma tiempo, digamos, esta inversión de roles y de tradiciones que estamos en el que estamos ahorita. Entonces tal vez esas reacciones vienen del lado de lo que se siente que se pierde con el, por ejemplo, no tener esa posición de poder todo el tiempo, y en especial pues pienso yo que es más difícil todavía para los hombres que para las mujeres. Finalmente las mujeres de alguna manera estamos buscando, exacto, y ellos necesariamente sienten que están perdiendo. Entonces lo que para uno puede significar un triunfo y un avance, para el otro puede significar un fracaso, un retroceso. Sí. Y eso obviamente desde el punto de vista emocional pues genera ciertas dificultades y pues genera malestar, y en últimas pues se debe trabajar como que vea, pues es que aquí las posibilidades son para los dos,
y eso no hay que ponerle nombres, pues sí, aunque la palabra pues no caiga muy bien, pero eso tampoco se llama fracaso, ¿no? Pues sencillamente, bueno, hay unas oportunidades. Son aprendizajes. Exactamente. Desestructurar ese fenómeno que entonces como ella gana más, entonces es más, entonces poner todo sobre lo material, sobre el metal, sobre lo que yo tengo y tú no tienes, o yo tengo más que tú. O si usted siente que tiene una persona más representativa que usted en la relación, entonces cómo la opaco, cómo la minimizo o lo minimizo para que podamos equilibrar fuerzas, y de eso no se trata. Recordemos que uno de los ingredientes más maravillosos del amor es la admiración por aquella persona que nos produce tantos y tan especiales sentimientos. Bueno, desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo, como siempre lo decimos. Y una de las cosas es que este tema es absolutamente apasionante. Nos vuelve a acompañar en una próxima oportunidad. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto, doctora. Doctor Rafael Montalvo, muchísimas gracias por estar aquí. Adriana Jaramillo, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir con todos nuestros seguidores. A todos les enviamos un abrazo muy especial, que tengan un resto de tarde muy feliz, y recuerden que mañana es viernes, y los viernes tenemos esa maravillosa mezcla de cultura, de arte, de música y también de sexo, para que tengamos un fin de semana muy especial.